Hola, en este video quiero que miremos cómo se aplican las funciones exponenciales a problemas de modelación y hagamos algunos ejemplos con esto. Pero primero tenemos que recordar qué es una función exponencial y cómo se representa. Entonces recuerden que una función exponencial es de la forma f de t igual a la t, donde a es la base, es un número necesariamente mayor que cero, entre cero y más infinito, y t es la variable. Recuerden que la gráfica de una función así tiene tres posibles comportamientos. Primero, si a es un número mayor que 1, esta función es creciente. Si a es un número menor que 1, esta función es decreciente. Y si a es el número 1, esta función es constante. Pero en cualquiera de los casos, miren que f de 0 es a la 0 y vale 1. Entonces este punto aquí tiene coordenadas 0,1. Pero aunque la base determine el comportamiento de la función exponencial, la selección de qué base usamos no es tan importante, porque podemos usar la fórmula de cambio de base. Recuerden que si yo tengo una función exponencial dada como f de t igual a la t, yo puedo cambiar esa base a si no me gusta, y simplemente escribiendo a como supongamos b logaritmo en base b de a. Eso simplemente es una forma complicada de escribir el número a y esto elevado a la t. Por propiedades de los exponentes, esto no es más que mi nueva base b elevada a t veces el logaritmo en base b de a. Eso efectivamente lo que quiere decir es que la función f de t se puede escribir como cualquier base b elevada a una constante por t, donde esa constante depende de a y b. En particular, y un caso muy especial, es que yo puedo escoger a mi base como la base natural, el número e, y expresar la función f de t como e elevado a una constante por t. Esta constante k necesariamente es el logaritmo natural de a. Bueno, ahora sí pasemos a la modelación. Generalmente las funciones exponenciales en modelación o en modelamiento matemático se expresan de la siguiente manera. Vamos a representar funciones de la forma un número, digámosle a, por una función exponencial a la t. Este número a lo vamos a usar bastante y nos da simplemente el valor de la función en cero, ¿sí? Porque miren que en este caso g de 0 es a. Y típicamente este t, esta variable independiente, va a representar el tiempo en algunas unidades. Listo, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de escenarios diferentes en los cuales nos resulta un modelo exponencial. Miren este primer ejemplo. Nos describen una función en palabras y dicen que una población de células cancerígenas, inicialmente con 4 células, se triplica cada mes. Lo primero que hay que hacer es identificar las variables. En este caso, la variable independiente es el tiempo, llamémoslo t, y para esta variable, como siempre, tenemos que decir la descripción, las unidades, que en este caso nos están hablando de meses, entonces podemos tomar mes, y como es el tiempo, tenemos que especificar un punto de partida, por ejemplo, decir que t igual 0 corresponde a cuando habían 4 células. La variable dependiente, que es lo que está cambiando con el tiempo, es el número de células, llamémoslo n, igual al número de células. Y lo que tenemos entonces es que n es una función del tiempo. Y lo que queremos hallar es una fórmula para esta función. Para hacer esto vamos a tomar la descripción que nos hicieron en palabras y vamos a volver primero una tabla y a partir de la tabla vamos a deducir cuál debe ser la fórmula. ¿Listo? Entonces, en el tiempo t igual 0, como acordamos, había 4 células y que las células se triplican cada mes. Es decir, después de un mes, las 4 células que habían se triplicaron, entonces tengo 4 por 3, que son 12. Al siguiente mes, las células que habían en el mes anterior, es decir, las 12 que había, se triplicaron. Lo que tengo entonces es, voy a escribir esto así, 4 por 3 por 3, es decir, 4 por 3 al cuadrado, y esto da 36. Al siguiente mes,
las 36 células se triplicaron, pero lo voy a escribir usando esta expresión, es decir, voy a decir que al tercer mes había 4 por 3 al cuadrado por 3, lo que me resulta en 4 por 3 al cubo. Así sucesivamente, en el tésimo mes o cuando han pasado t meses podemos ya observar un patrón, y lo que vamos a poner aquí a la derecha será la fórmula para n como función de t. Entonces miren que cuando hay 0 meses es 4 por 3 a la 0. Cuando hay un mes es 4 por 3 a la 1. Cuando van 2 meses es 4 por 3 a la 2. Cuando van 3 meses es 4 por 3 a la 3. Y entonces cuando van t meses será 4 por 3 a la t. Y esa es mi fórmula para n como función de t. La función resultante entonces es una función exponencial de base 3, cantidad inicial 4, y es creciente porque la base es mayor que 1. De hecho, la gráfica de la función f es algo así, empieza en 4 y crece rápidamente, de manera que, por ejemplo, empieza acá y en el tiempo t igual a un mes ya vale 12, o sea, pasa por este punto. Este es 12, entonces crece rápidamente. Uno se puede preguntar qué tan rápido crece esta población de células, y la respuesta es muy rápido. Por ejemplo, si quisiéramos calcular cuánto vale n después de 100 meses de crecimiento imparable de estas células cancerígenas, miren lo que resulta. Hagamos el cálculo en Wolfram Alpha. Lo que resulta es 4 por 3 a la 100 es un número, es este número, que es 2 seguido de 48 números. Y este número es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que el número de células en un cuerpo humano es del orden de 1 por 10 a la 14, ¿sí? Que es muchísimo menor que 2 por 10 a la 48. Entonces el peligro del crecimiento exponencial está ejemplificado en este crecimiento de células cancerígenas. Pasemos ahora a un ejemplo un poquito más cotidiano, y supongamos que lo que me están describiendo ahora es un préstamo en un banco de 1 millón de pesos a una tasa de interés del 5% anual, y que además supongamos que no se está pagando ninguna cuota. Entonces lo que está pasando es que la deuda está creciendo, y la pregunta es cómo crece esa deuda. Entonces de nuevo empezamos identificando las variables. T será el tiempo, es la variable independiente otra vez. Esta vez, como el interés nos está dando como 5% anual, usemos unidades de años y digamos que t igual 0 es cuando se hace el préstamo. La variable dependiente será la deuda, llamémosla D, es la deuda total en pesos, y la deuda crece como una función del tiempo, digámosle f de t. De nuevo vamos a hacer una tabla de valores para poder identificar más fácilmente la fórmula para f de t. Entonces ponemos aquí la variable independiente t y aquí la variable dependiente d, y empezamos a tratar de traducir la frase que nos dieron en valores. Entonces, cuando t es igual a 0, se hace el préstamo y empezamos con 1 millón de pesos. Entonces digamos 10 a la 6 pesos. Y nos están aplicando una tasa de interés del 5% anual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que después de un año, cuando ha pasado un año, ya su deuda ya no son 10 millones de pesos, sino que serán 10 millones de pesos más el interés que le cobren sobre la deuda, es decir, el 5% de 10 millones. Miren que eso lo que es factorizando el 10 millones, es 10 millones por 1 más 0.05. Ahora, la mayoría de bancos o todos los bancos utilizan el interés compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que en el segundo mes no le aplican la tasa de interés sobre la deuda inicial, sino sobre la deuda acumulada. Es decir, este pedazo de interés que ya le habían cobrado está sujeto al nuevo cobro de interés. Entonces, al segundo mes lo que hacen es que le cobran esto que debía, que es 10 a la 6 por 1.05, y a eso le aplican una tasa de interés del 5%. ¿Qué significa aplicar una tasa de interés del 5%? Significa multiplicar por este número, es decir, multiplicar de nuevo por 1.05, y quedamos con 10 a la 6 por 1.05 al cuadrado. Al tercer mes vuelve y juega, cogen este número
del segundo mes y le aplican la tasa de interés del 5%, que es equivalente a multiplicar por 1.05 y queda entonces 10 a la 6 por 1.05 al cubo. Así sucesivamente, cuando hayan pasado t meses, el resultado será 10 a la 6 por 1.05 a la t. Esta entonces es la fórmula para f de t. Miren que de nuevo tenemos una función exponencial con base mayor que 1, definida para los t mayores que 0, y que como condición inicial tiene 10 a la 6. Es una función creciente porque la base es 1.05, pero es únicamente un poquito mayor que 1. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan rápido crece esa función? Es decir, preguntemos, por ejemplo, cuánto vale f después de 10 años. ¿Sí? ¿Cuánto será la deuda después de 10 años a una tasa de interés del 5% si no se paga ninguna cuota? Los invito a que hagan el cálculo y verifiquen que esto da 1.62 por 10 a la 6 aproximadamente, o sea, 1.620.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que su deuda ha aumentado después de 10 años en un 160%. Una pregunta interesante que les quiero dejar de tarea para los que estén interesados es, ¿qué pasa si yo pago cuotas? Típicamente cuando uno saca un préstamo tiene que pagar cuotas en cada periodo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sube la deuda si yo ahora pago, digamos, una cuota de 500.000 pesos cada año? Pasemos ahora a un último ejemplo de aplicaciones de las funciones exponenciales, ahora a la físico-química, que tiene que ver con el comportamiento de los elementos radiactivos. Nos dicen que el tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno y cualquier cantidad de este isótopo se reduce a la mitad en 12.3 años. Antes de describir matemáticamente lo que nos representa esta frase en términos de funciones, quiero describir cuál es el fenómeno físico del que nos están hablando. Consideramos un átomo de tritio. Como su nomenclatura lo denota, es hidrógeno, es decir, tiene un protón y un electrón, pero además tiene 3 neutrones extra. Por eso es un isótopo de hidrógeno. Y el decaimiento de este elemento ocurre por un fenómeno que se denomina beta menos decaimiento. Y lo que pasa es que una partícula, típicamente un electrón libre a alta velocidad proveniente de otro átomo inestable, le pega a esos neutrones y cambia el elemento. Y en este caso la reacción resulta en un isótopo del helio que tiene 2 protones, un neutrón y sus 2 electrones correspondientes. Pero lo importante es que el tritio ya no existe. El tritio se convirtió en otra cosa. ¿Sí? Se convirtió ahora en un isótopo del helio. Y por eso cualquier cantidad inicial que yo tenga de tritio va a desaparecer, se va a ir convirtiendo en helio. Eso es lo que llamamos decaimiento radioactivo. Bueno, ahora sí vamos a describir matemáticamente esta situación. De nuevo definimos dos variables, t es el tiempo. En este caso, las unidades que tienen sentido son años y es, digamos que t igual a 0 es cuando tenga la cantidad inicial. La variable dependiente, digamos que es la cantidad de helio, llamémosla c, y c es una función del tiempo. En particular, nos están hablando de una cantidad inicial cualquiera, entonces démosle un símbolo a eso. La cantidad inicial será f de 0 igual a, digámosle, c sub 0. De nuevo hagamos una tabla de valores para describir esta situación. Y empezamos por el dato inicial. Cuando t vale 0, nos están diciendo que hay una cantidad inicial, la llamamos c sub 0. Y ahora sigue la parte interesante. Nos dicen, esa cantidad inicial se reduce a la mitad en 12.3 años. Es decir, que pasados 12.3 años ya no tengo C0, sino C0 por un medio. Ese isótopo sigue decayendo, de manera que cuando pasen otros 12.3 años, o sea, después en 24.6 años, esta cantidad que tenía aquí a los 12.3 años se redujo a la mitad y me queda así, es decir, C sub 0 por 1 sobre 2 a la 2.
Después de 12.3 años, que eso es 36.9 años, la cantidad que tenía acá se reduce a la mitad y me queda c sub 0 por 1, un medio, al cuadrado por otro un medio, es decir, c sub 0 por 1 sobre 2 a la 3, y así sucesivamente. Nos queda entonces hallar el patrón y calcular la fórmula para la cantidad del isótopo en cualquier tiempo t. Entonces miren lo siguiente. Cuando iban una vez 12.3 años, la cantidad era c sub 0 por un medio a la 1. Cuando había pasado dos veces ese periodo de 12.3 años, la cantidad de isótopo es c sub 0 por un medio a la 2. Cuando había pasado tres veces, la cantidad de c sub 0 por un medio a la 3. Entonces, si va un tiempo t en general, yo lo que tengo que averiguar es cuántas veces en ese tiempo t ha pasado ese periodo de 12.3 años. ¿Sí? Ese número de veces va a ser el exponente. La cantidad inicial sigue siendo c sub 0 y ese c sub 0 lo tendré que multiplicar por un medio, y ese un medio será elevado al número de veces que ha sucedido este periodo de 12.3 años en t años, es decir, elevado a la t dividido 12.3. Esta es entonces la fórmula para la cantidad de material radiactivo en el tiempo t, y arreglémoslo un poquito para que parezca una función exponencial como la que hemos visto, ¿sí? Entonces escribamos f de t es c sub 0 por 0.5 elevado a la t sobre 12.3. Y utilicemos las propiedades de los exponentes para escribir ahora esto como c sub 0 por 0.5 a la 1 sobre 12.3 todo elevado a la t. Ahí ya identificamos la base. La base será precisamente 0.5 elevado a la 1 sobre 12.3. Que si ustedes hacen el cálculo resulta en c sub 0 por 0.945, 0.945 elevado a la t. Entonces la base del decaimiento exponencial es 0.945. Y miren que es importante que este número es menor que 1. Y por tanto la función en efecto decae. Empezando en una condición inicial c sub 0, irá decayendo exponencialmente de manera asintótica al 0.